Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Saúl mató a mí, David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mí y David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba. Que David andaba conforme el corazón de Jehová. Que David andaba conforme el corazón de Jehová. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Saúl mató a mí y el pueblo se regocijaba. Mató a mí y David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león, el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, el pueblo se regocijaba. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Que David andaba conforme al corazón de Jehová. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Te exaltamos, mi Cristo, en esta noche y bendecimos tu santo nombre con todo nuestro corazón. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando a partir de este momento. Dios tiene una bendición especial para sus vidas en esta noche. Si usted lo cree, permanezca ahí, mi amado hermano. Permanezca ahí, que Dios tiene una bendición especial para su vida a través de la palabra de Dios, a través de su presencia en esta noche. Tan solo una gota de su sangre necesitamos esta noche para ser libres de toda maldad, para ser limpios de todo pecado. Una gota de tu sangre, Señor, derrama esta noche sobre nuestras vidas. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí.
Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Tan solo una gota de tu sangre, Señor Jesús. Tan solo una gota de tu sangre necesitamos esta noche. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Levantamos tu nombre, Cristo Jesús. Bendito y maravilloso eres, Jesús. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia. Ahí me quedaré, y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aunque rece la tormenta, seguro estaré, Señor. Bendito seas, Cristo Jesús. Dígaselo en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, solo en tu presencia. Ahí me quedaré, y
tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Dígase, hermano, que aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. Tú eres mi refugio, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Digno, digno, Señor, digno de ser alabado y de ser bendecido. Hermano y amigo, levanta tus manos ahí en tu hogar y exalta el nombre de Jesús. Él es tu ayuda, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Jesús, Él es mi paz, ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Cristo es mi paz, Cristo es mi paz. Vamos a decírselo una vez más. Él es mi paz, ha roto todas mis cadenas. Dígaselo, hermano. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Echa toda tu ansiedad, echo toda mi ansiedad en Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Echa toda tu ansiedad, echo toda mi ansiedad en Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Si tú necesitas la paz del Señor en esta noche, te invito a que nos acompañes en el coro de esta alabanza. Echa toda tu ansiedad sobre Él, dice la Biblia, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Dice así el coro.
Echo toda mi ansiedad en Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Vamos a declararlo una vez más. Echo toda mi ansiedad en Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Cristo es nuestra paz, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos gozando, hermanos, en esta noche, exaltando el nombre maravilloso de Cristo en estos últimos tiempos, hermano, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales ya están dadas, ya están dichas, mis amados hermanos. Es por eso que es necesario correr a la palabra de Dios, correr, hermano, a los atrios del Señor, al altar del Señor, hermano, y buscar su rostro y rendirnos, hermano, humillarnos como aquel hombre, hermano, que dice la Escritura que dos hermanos subieron al templo a orar, y el uno oraba, hermano, justificándose a él mismo, y el otro ni siquiera quería acercarse, hermano, al altar del Señor. Y hermano, y estaba hermano, ahí arrodillado, hermano, humillado, y decía que no era digno, hermano, de estar en su presencia. Y Jesús le preguntó a los fariseos: ¿quién de ustedes cree que bajó justificado del templo de orar? Y todos dijeron que el fariseo, porque cumplía con los diezmos, con las ofrendas, con el servicio, con la apariencia de un buen creyente, hermano. Pero Jesús lo que les dijo fue que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es necesario, mis amados hermanos, en este último tiempo, estamos por entrar a la palabra del Señor en esta noche, a través de la vida de mi hermano Ángel Rubio, pastor de la iglesia Torre Fuerte. Hermano, les saludamos en el nombre de Jesús. Mis hermanos Damaso, mi hermano Diego, mi hermano Ángel Rubio, mi hermano Luis Leonardo en la batería. Usted no lo escucha y no lo ve, pero está por aquí también. Su servidor Leonardo Alvear, la hermana Marta y la hermana Rosario, hermano. Y le damos la bienvenida en esta noche, hermano. Es necesario correr a la palabra del Señor. Es necesario correr a la palabra del Señor en esta noche, escuchar, hermano, y a escudriñar la Escritura. Mientras usted se sigue comunicando con nosotros, mi amado hermano, mientras usted se sigue comunicando, ya tenemos por aquí algunos comentarios de hermanos valientes que se están comunicando ya a través de nuestra página Alcanzando Vidas para Cristo, de la iglesia Torre Fuerte, acá en Tampico, Tamaulipas, México, hermano. También, si usted tiene alguna petición de oración, estaremos orando en esta noche. Estamos contentos, hermano, y somos privilegiados de servir al Señor, hermano. Somos privilegiados, hermano, de poder exaltar su nombre y de predicar la palabra, hermano. Y el fin y el propósito es, hermano, alcanzar almas para Cristo. Y sabemos, hermano, en el nombre de Jesús, que así está siendo, hermano. Así es que prepare su corazón en esta noche, disponga su mente, disponga su corazón. Yo voy a dejar lugar a mi hermano Ángel Rubio. Más de ratito estaremos entonando una alabanza más, hermano, mientras usted se sigue comunicando con nosotros. Hermano, dejo lugar a mi pastor Ángel Rubio, pastor de la iglesia Torre Fuerte, en esta noche. Gloria, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios y gloria a Dios. Hermanos y amigos que nos están escuchando, amén, nos están viendo a través de esta transmisión. Dios te bendiga en esta noche. Seas bienvenido, amén, a tu programa, Alcanzando Vidas para Cristo. Y como, amén, así lo establece el nombre, nuestro propósito es
través de alabanza de la palabra, amén, sean alcanzadas. Estamos en los últimos tiempos, amén, y es tiempo de que la iglesia del Señor, amén, se levante a trabajar. Amén, es tiempo de que la iglesia del Señor tome, amén, con la seriedad de vida, está en que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y bueno, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, nos gozamos, amén, buscamos, amén, a cantarle, alabarle a Dios, servirle, aleluya, con alegría, con gozo, pero también, amén, entendiendo la responsabilidad que tenemos como iglesia, queremos compartir la palabra del Señor. Por ello, en esta noche, amén, quiero llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43. Versículo 43, amén, al 54. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54, nos dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra, escucha bien, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En esta noche quiero compartirte una palabra, amén, y en ella encontramos la necesidad, hermanos, amén, de aprender a creer en la palabra de Dios. ¿Cuántas de las veces, amén, nosotros hemos orado a Dios por una petición? Probablemente la necesidad a veces no es muy, amén, grave u urgente de ser respondida, pero en ocasiones estamos en situaciones, amén, extremas, donde probablemente un familiar cayó en el hospital, probablemente, amén, están diagnosticando que un órgano está muy dañado y es un órgano vital, y a veces inmediatamente recurrimos a Dios y le decimos: Dios, sana a mi familiar, ayúdanos en este momento, requerimos, amén, de tu auxilio. Y pasan las horas, pasan inclusive los días, probablemente las semanas, amén, y parece ser
que Dios no ha escuchado. Repito, parece ser que Dios no ha escuchado. Sin embargo, amén, la Biblia describe y lo marca en Jeremías: clama a mí, dice, y yo te voy a responder. Jesucristo, amén, en su ministerio, él dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se la abrirá. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar, dice, y se os abrirá. Y él agregó algunas palabras en los evangelios y dijo: cualquier cosa que pidieres en mi nombre, creyendo que la recibiréis, vendrá. Hermanos, amigo, que en esta hora me estás escuchando, lo que al principio comenté parece contradecir las promesas del Señor, porque yo te comentaba que muchos piden y no reciben, amén, o parece ser que Dios no escucha. Reitero, parece ser que Dios no escucha, pero en su palabra encontramos las promesas, amén, de que si le pedimos en su nombre, Él responderá. Encontramos que si clamamos a Él, amén, Él responderá. Encontramos, amén, que el que pide recibe. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir de todo esto? Yo en esta noche, quiero llevarte a meditar en un pasaje que leímos y que siento que es muy apropiado para llegar a entender, hermanos, cuál es el proceder de Dios cuando venimos a Él con peticiones. Si tú eres una persona que estás allí escuchándome, has clamado a Dios alguna vez, parece ser que no te ha escuchado, no te ha respondido hasta el día de hoy, amén, escucha, es para ti este mensaje, es que me estás escuchando, es para ti este mensaje. La Biblia de inicio nos describe en esta parte, amén, que Jesús llegó de Judea a Galilea, amén, y como no había sido probablemente muy bien reconocido, hermanos, amén, en Judea, regresa a Galilea, hermanos, amén, y cuando viene a Galilea, los que estaban ahí, hermanos, lo estaban esperando, lo recibieron, dice, amén, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a esa fiesta. En Galilea, hermanos, Jesús era muy bien recibido. Probablemente, hermanos, muchos de los de Galilea le tenían una hermosa y gran estima a Jesús, viendo todos los milagros, amén, que él hacía. Y precisamente por los milagros, por la fama tan grande que, amén, envolvió la persona de Jesús en su momento, reitero, como en una ocasión decía, el ciego veía, el sordo oía, el mudo hablaba, el paralítico se levantaba, el leproso era limpiado, amén, los muertos resucitaban, los endemoniados eran liberados. Todas las personas querían concurrir hacia Jesús, hacia la persona de Jesús, hermanos, amén, querían estar con Él, querían seguir siendo testigos del poder de Dios. Otros, en medio de una necesidad tan grande, amén, probablemente recurrían a Jesús sabiendo dónde tal vez iba a llegar, dónde iba a estar, amén, para ir, hermanos, tal vez caminar grandes, hermanos, distancias, kilómetros y kilómetros, hermanos, pero no importaba porque, amén, querían estar con Jesús. Y hermanos, aquí nos habla de un oficial, hermano, que cuando Jesús, hermanos, amén, estaba en Capernaum, hermano, un oficial del rey, había en Capernaum un oficial del rey. Cuando Jesús vino, amén, a Caná, de Galilea, donde había convertido el agua en vino, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Él supo que Jesús estaba en Caná, vino a él, hermano, y cuando, hermanos, amén, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, amén, y tenía una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? ¿Por qué llegaba este oficial del rey, amén, a Jesús? Primero, porque conocía quién era Jesús. Conocía el poder que había en Cristo para sanar. Amén. Él tenía una necesidad, como probablemente tú la tienes en esta noche. Y la necesidad de él es que su hijo, amén, estaba enfermo, a punto, él decía, a punto de
morir. Hermanos, aleluya. Dice, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Señor Jesucristo, amén. Si no vinieres, aleluya, conmigo, mi hijo va a morir. Ven conmigo, te lo ruego. Desciende conmigo a mi casa. Mi hijo está enfermo. Por favor, necesito que vayas. Yo sé que tú puedes sanarlo. Todos los milagros que he visto en ti, el poder que emana de ti, amén, me da esa confianza para, amén, invitarte a mi casa. Si tú desciendes a mi casa, mi hijo va a sanar. Hermanos, Jesús le respondió de una manera, amén, que podíamos pensar por qué el Señor le respondió de esta manera. Amén. Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Hermanos, por una parte, cuando este hombre recibe la respuesta de Jesús, si no vieres señales, amén, si no vieres señales y prodigios, entonces no puedes creer. Hermanos, este hombre estaba en medio de una necesidad. Él era honesto en su petición, hermanos, pero Jesús argumenta esto a este hombre. ¿Por qué razón, hermanos? Jesús conocía todo, Jesús todo lo conoce, amén, pero él estaba invitando, hermanos, amén, a que tuviera fe. Él estaba haciendo una invitación, hermanos, amén, que, amén, no por ver las señales, no por ver los prodigios, no por ver los milagros, hermano, simplemente por verlos tuviera que creer. Él estaba haciéndole una invitación, hermanos, amén, aunque no viera a su hijo en este momento y aunque él no descendiera a su casa con él, hermano, él tenía que creer, amén, que por la palabra de Jesús, hermano, su hijo iba a sanar. Amigo que me estás escuchando, probablemente me estés entendiendo, yo espero que sí, hermano, en Cristo, amén. ¿Cuántas de las veces nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios en nuestra desesperación? Pero algo que el Señor, hermanos, amén, siempre exaltó a todos aquellos que Él sanó, a todos los que creyeron en Él, aquella mujer que fue, hermano, amén, a sus espaldas, tocó el borde de su vestido y el flujo de sangre por 12 años que tenía, amén, paró. Cuando Jesús se dirigió a la mujer que se vio descubierta, le dijo, ve en paz porque tu fe te ha salvado. Jesús siempre, hermanos, amén, exaltó la fe de todos aquellos hermanos que recibían de Él. ¿Qué quiero decirte con esto, hermanos? Amén. Que si algo el Señor está demandando de ti en este momento, en medio de tu necesidad, conforme a lo que tú has pedido, amén, es fe. Es fe, hermano. Es fe, amigo. Es fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es atreverte, amén, a creer en lo que no ves. Es atrever, amén, a adueñarte de una palabra, pero no de cualquier palabra, de la palabra de Dios, de lo que Dios expresó, de lo que Dios prometió, de lo que Dios, amén, amén, estableció que te iba a dar. Adueñarte de esa palabra, creerla y adueñarte es, amén, aleluya, estar en una posición de que, amén, esperas, pero nunca, amén, en tu espera estás dudando de que, amén, se va a cumplir. Eso es lo que el Señor desea. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, amén, ve. No descendió, dijo, ve, tu hijo vive. Entonces, hermano, yo creo que allí, hermano, se dio un silencio. La expresión en su cara de este oficial, de este hombre, hermano, era como que no me vas a acompañar. Pero, hermanos, cuando el Señor Jesucristo había antepuesto esta expresión, ve, tu hijo vive, entonces el hombre decidió creer. Hermano, el hombre decidió creer, hermano, a la palabra que Jesús le dijo y entonces se retiró de Jesús. Pero no pierdas de vista lo que estoy hablando. Amén. Cuando ya él descendía, verso 51, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Ahora,
quiero aclararte por lo que vamos a leer en el versículo 52. Quiero aclararte que este hombre, hermanos, amén, este oficial del rey, cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, quiero decirte, amigo, amén, y llegó a su casa, no fue en el momento. Escucha bien, por lo que vamos a leer en el versículo 52, no te pierdas de vista. Amén. No, hermanos, llegó inmediatamente a su casa. Después de que Jesús le dijo, amén, tu hijo vive, no creas que él dio la vuelta y llegó a su casa, o caminó una hora y se fue y llegó a su casa. Sino que la escritura nos habla en el versículo 52, que cuando él llegó a la casa, hermanos, nos da a entender, habían pasado, hermanos, amén, muchas horas. Amén, había transcurrido, hermanos, las 7 de un día, hermanos, para, hermanos, llegar, amén, a otro día. ¿Me estás entendiendo? A otro día. Entonces, él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y ellos le dijeron, ayer, fíjate bien, la expresión, ayer a las 7. No dijeron, amén, ahorita. No, ayer, denotando, amén, y enseñándonos que transcurrió, amén, un buen tiempo en que el hombre se retiró de Jesús cuando le dijo, ve, tu hijo vive, y le creyó, tomó la palabra, se retiró, hermano, y tuvieron que pasar muchas horas. Probablemente, hermanos, amén, él se encaminó, no sé si en carro, en carruaje, no sé, en caballo, no sé, a pie, no lo sé, hermanos, amén, no lo describe la Biblia, pero sí, hermano, tardó en llegar a su casa de un día a otro. Ahora, yo quiero que tú te pongas en el lugar de este hombre y te des cuenta que una simple palabra de Jesús, hermanos, amén, probablemente para él, humanamente hablando, no era suficiente. ¿Por qué? Porque él quería una respuesta, él quería verlo con sus propios ojos, él quería que Jesús estuviera allí, tal vez tocando el cuerpo de este muchacho. Amén. Yo creo que es algo similar lo que nos pasa a nosotros cuando pedimos y pedimos y no hay respuesta. Amén. Podemos entrar en duda, podemos entrar en desesperación, podemos entrar en un desánimo, podemos entrar inclusive, hermanos, amén, en una posición donde empezamos a cuestionar a Dios. Pero aquí estamos aprendiendo algo y voy continuando. Nuestra posición, hermanos, es creer en la palabra de Dios. ¿Cuántas de las veces, hermano, tú has dicho, yo he creído y he pedido, pero no has recibido nada? Entonces, hermano, la palabra como que empieza a perder en tu vida. La promesa de Dios empieza a perder en tu vida sentido, valor, entusiasmo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no has recibido. Por el simple hecho de que no se ha dado las cosas como tú esperabas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se ha tardado? ¿Por qué no ha venido? Si Él me prometió, ¿por qué no recibo? Yo creo, hermanos, que cuando este oficial se retiró de Jesús para llegar a su casa, hasta el día siguiente fue atacado en sus pensamientos, en su mente. Hay un enemigo, amén, que es Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de todos los que hemos creído en Él. Y el campo de batalla de Él está en la mente del hombre. Ahí donde lanza sus dardos, ahí donde lanza sus pensamientos negativos, ahí donde quiere poner duda, es donde quiere poner allí, hermanos, amigo, que me estás escuchando, duda. Para que tú dejes de creer, para que tú te decepciones de Dios, para que tú, amén, cuestiones a Dios también. Pero en esta noche yo te voy a comentar algo que muchas veces dejamos pasar por alto, pasamos por alto. Amén. Que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios que oye. Desde que tú le dijiste, Señor, ayúdame, Él te oyó. Él te oyó.
Él te oyó. Entonces tú te puedes preguntar, ¿por qué no respondió? Te puedes preguntar, ¿por qué Jesús no descendió con este hombre a su casa para tocar a su hijo, sanarlo? Hermanos, amén, porque basta la palabra, basta la promesa. Hermano, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo hace. Pero también debemos considerar a un Dios que te oye, que te ama, que es justo y que te oye. Debemos considerar de Dios, hermanos, amén, su soberanía. Soberanía. ¿A qué me estoy refiriendo? No estoy justificando a Dios porque no te ha respondido. Estoy hablando, amén, de que esto es, hermanos, amén, una de las cualidades del Señor. ¿Por qué cualidad? Porque, hermanos, en su soberanía, hermanos, cuando hablamos de su soberanía, lo voy a explicar de esta manera. Hermanos, amén. Dios, hermanos, sabe cuándo. Él sabe cómo. Él sabe dónde. Y Él sabe a través de qué medio o a través de qué personas Él te va a responder. No sé si me explique. Es como cuando, amén, tú tienes a tus pequeños, o tuviste a tus pequeños, un día fueron pequeños, y te pedían, amén, esto o aquello. Muchas veces tú en tu prudencia no los consentías y no les dabas todo, porque tú sabías que si tú le dabas todo lo que ellos te pedían, amén, se iban a dañar. Como buen padre, amén, sabías cuándo, cómo y dónde y en qué momento podías otorgarle algo que ellos solicitaban. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchas de las ocasiones, amén, no entendemos la soberanía de Dios. Nosotros queremos, amén, a veces hasta forzar y a veces hasta, como quien dice, mandarle a Dios y decirle, en este momento, hazlo, en este momento. No, hermano, no, amigo, discúlpame. A lo mejor, amén, no me estás viendo bien lo que estoy hablando, pero es una verdad y tenemos que aprender de ello. Cuando yo le pedí a Dios para que el Señor me sanara de una epilepsia, yo tenía, hermanos, 18 años, amigo que me escuchas, 18 años. Y no fue hasta después de 18 años, 19 años para ser exactos, yo recibí la respuesta de mi sanidad. ¿Dejé de creer en Dios? No. ¿Dudé de Él? Tampoco. Simplemente, amén, aprendí a confiar que Él tenía el día, que Él tenía la hora, Él tenía las personas, el medio, el lugar donde se iba a manifestar a mi vida y me iba a responder, porque desde el principio Él me había escuchado. Yo recuerdo que cuando yo tenía crisis, no podía ni levantar mi mano después de la crisis, amén, porque quedaba débil, con mi paladar destruido, y tal vez, hermanos, no me entendían lo que decía, pero Dios sí me entendía. Levantando mi mano, yo le decía en medio de mi crisis, le decía, Señor, gracias, porque tú me has sanado. Y a los 20 días, 15 días, venía otra crisis, y mi posición era, Señor, no importa que haya venido esta crisis, porque yo sé que desde el principio tú me escuchaste y tú ya me sanaste. Y venía otra, y mi posición era no dudar, no renegar, amén, no desanimarme, sino seguir adelante, porque Dios lo había prometido. Yo me acuerdo que en el principio iba corriendo a las campañas, me sentaba en los primeros lugares, campañas evangélicas, esperaba que saliera el predicador, el evangelista, esperaba que hiciera el llamado para ir corriendo al altar, y esperaba que él pasara por mi lugar y me tocara y yo fuera sano. Cuando Dios me sanó, después de 19 años, amén, no fue en una campaña, fue en mi casa. No fue por un evangelista, fue a través de la oración de mi esposa. Y fueron, amén, 19 años que tuve que esperar. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios. Era el lugar que Dios había escogido. Y era la persona que Dios estableció emplear para traer la sanidad a mi vida. Por eso este hombre, yo creo que pasaron horas de camino hacia su casa.
y en el transcurso de su casa fue atacado por Satanás en su mente. Quiso poner dudas, quiso poner, amén, desánimo, quiso poner tristeza. Tal vez quiso, amén, le dio una idea de tenerle enojo hacia Jesús, amén. ¿Por qué a otros se había ido? ¿Por qué con otros había descendido? ¿Por qué a otros se había dirigido, los había tocado, los había sanado? ¿Y por qué con su hijo no hizo esto? ¿Por qué con él no hizo esto? El enemigo, hermano, siempre está atacando a la mente, y siempre cuando, amén, Dios en su soberanía no te ha respondido, pero Él te va a responder, y Él sabe cuándo, cómo, dónde, a través de quién o a través de qué. Pero Dios no te ha respondido, el enemigo va a seguir atacando tu mente. El enemigo va a querer traer duda, el enemigo va a querer traer desánimo, el enemigo va a querer que tú, amén, te quejes contra Dios y hasta a veces lo abandones. Pero no lo permitas, porque cuando Dios dio una promesa, amén, la dio porque Él la va a cumplir. Dice la Biblia que cuando él llegó a la casa le dieron la noticia que su hijo vivía. Entonces cuando él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Dice, y creyó él con toda su casa. ¿Cuánto tiempo has esperado una respuesta? Tu actitud es creer y abrir tu boca y tu corazón y decirle: Señor, gracias, porque aunque la respuesta no ha llegado, sé que llegará. Y hoy en este momento yo te creo y confieso, amén, que va a venir, que va a llegar. Una madre orando 13 años por su hijo, amén, que se había retirado desde pequeño, desde adolescente, de los caminos de Dios, y se había ido a bandas de rock, amén, aleluya, se hizo famoso y blasfemaba y todo ello. Hermanos, empezó a orar por su hijo. 13 años. Transcurrió 2, 3, 4, 5, 6. Hoy a la madre orando, teniendo reuniones de oración con las hermanas de la iglesia. 13 años, cuando, hermanos, sucedió el milagro, porque Dios había establecido en su soberanía que iba a ser hasta los 13 años, pero ella tenía que mantenerse firme. ¿Por qué a veces tenemos que pasar esto? ¿Por qué la respuesta a veces no es inmediata? Porque Dios, como buen padre, sabe cuándo nos conviene, amén, tener la respuesta de parte de Él. Los tiempos del Señor son perfectos. Cuando Él determina, amén, hacerlo, Él lo va a hacer. Cuando tú oras por primera vez, Él te escucha. Probablemente, amén, digo, lo voy a manejar así, no me tomes como, amén, exuberante, pero Dios puede manejar una agenda y dice, amén, hoy recibí una petición, hoy 2018 recibo una petición, no sé, de Juan Pérez. Hermanos, y inmediatamente Él determina y dice, será hasta el 2022, en enero del 2022, el 20 de enero del 2022, que vendrá la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, hermanos, amén. Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Él sabe, hermanos, amén, cuándo nos conviene. La posición tuya, mi posición mía, hermano, yo ya lo viví, por eso lo estoy predicando. La posición de todo aquel que ha creído en Dios es respetar, reconocer la soberanía de Dios y respetarla, pero mantenerse firme, hermano, amén, aleluya, en fe, confesando que ha recibido la respuesta, hermano, amén, porque la fe es atreverte a creer en lo que no tienes o en lo que no ves, pero lo confiesas y lo crees como si lo tuvieras. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Dios tiene un plan para tu vida. Considera la soberanía en todo lo que es de Dios, en todo lo que estás pasando, en lo que estás viviendo. Dios siempre, amén, te va a responder y siempre al final va a traer la mejor respuesta, aunque a veces la respuesta, hermano, no es la que esperamos. Tú tienes que aprender a aceptarla porque viene de Dios y porque Dios sabe de qué manera te va a responder, porque siempre va a responder, hermano, amén, a tu favor, para tu bien, amén, para tu bien. En esta noche yo quiero orar
por todas las necesidades que hay, hermanos. Amén. Si tú has escrito la tuya ahí, qué bueno. Si no, voy a orar. Amén. De todos modos por ti, ya que me estás escuchando ahí. Voy a orar por ti en esta noche. Pero quiero que pongas en práctica estos principios de los cuales, hermanos, amigo, hemos hablado, porque esto es una verdad bíblica. Lo basamos en esta historia de este hombre que se atrevió a creer a pesar de enfrentar muchas dudas en su mente, preguntas, amén, cuestiones. ¿Por qué Jesús fue con otros y conmigo no fue? Pero bastó la palabra y bastó haber creído en ella. Vamos a orar en estos momentos. Aquí tenemos unas peticiones que nos han llegado. Amén. Vamos a orar por María Romero. Pide oración por su hijo Eric, por sanidad. Mira, no es coincidencia, María. Amén. Dios tiene en tus manos a tu hijo. Por Margarita Velázquez. Margarita, Dios te bendiga. Mucho saludarte, hija. Amén. Por su papá que está enfermo. Claro, Margarita. Amén. Tú conoces la palabra y has creído y entiendes lo que he declarado. Únete conmigo en esta posesión. Amén. Y vamos a orar por tu papá. Por Raimón René. Amén. Pide oración por toda su familia, que Dios lo perdone por sus errores. Amén. René, Dios te perdona. Dios es amplio en perdonar. Si tú te arrepientes de todo corazón, amén, con toda sinceridad, Dios te perdona. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesares tus pecados, amén, aleluya, Él es fiel y justo para perdonarnos, René. No lo dudes. Él te perdona, amén. Y Dios va a restaurar, amén, todo lo que, amén, el enemigo ha querido destruir. Amén. Por bueno, no lo entiendo aquí. Yepsoli o cómo. Perdón, hermanos. Jocelyn, amén. Maldonado, por salud de su hija, dolor en el cerebro y sus deudas. ¿Cómo no, hermana? Amiga, amén. Dios tiene el control de ello. ¿Tú le crees? ¿Crees a lo que has escuchado? ¿Has asimilado lo que has escuchado? ¿Has estado atenta a esta palabra? Amén. Vamos a orar. El Señor, desde este momento, a todos los que esté mencionando, los está escuchando, los va a escuchar. Antonia Arriaga pide oración por sanidad. Igual mi hermana Antonia. Daisy, amén, pide oración por su operación que no la deja dormir. No sé cuál sea tu operación, pero amén, cualquiera que esta sea, vamos a orar porque Dios restaure tu cuerpo. Carolina Jiménez pide oración por un trabajo, por su familia. Amén. Jiménez Miranda. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Cierra tus ojos. Vamos a ir orando y mencionando cada una de estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, aún en este programa estamos aquí, después de haber predicado tu palabra, nos acercamos ante su presencia y en el nombre de Jesús, Señor, para pedir, orar y pedir, Señor, por estas peticiones, Padre, creyendo, Señor, que tú escuchas, confesando y creyendo, Señor, que tu palabra es fiel y se cumplirá en cada uno de mis hermanos y amigos, creyendo también, Señor, mi Dios, que tú tienes el tiempo, el momento, la hora, el lugar, los medios, Señor. Tú vas a emplear todo, mi Dios, lo que tú requieres, Señor, pero la respuesta va a llegar en tu momento. En este hermoso momento, en esta noche, Señor, pido por María Romero, Señor, ella, Señor, pide por su hijo Eric por sanidad. No sé cuál sea la enfermedad de Eric, no sé lo que esté pasando Eric, Señor, pero cualquiera que sea su enfermedad, tú la conoces, Señor, y yo pongo a Eric en tus manos. Oramos por él, Señor, y rogamos y pedimos, Señor, por tu palabra, que tú extiendas tu mano divina y envíes sanidad divina
a su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, usted cumple esa palabra. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración, llame a los ancianos de la iglesia, úngale con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Señor, tu palabra dice, mi Dios, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo a tu palabra. Por Margarita, Señor Velázquez, Señor, amén. Pide por su papá que está enfermo. Yo no le conozco, pero usted sí le conoce. Conoce, Señor, la vida de este varón, Señor, su condición, cómo está, cómo se encuentra, qué está pasando en su cuerpo. Usted lo conoce a la perfección. Pedimos por él, Señor, también, porque usted, mi Dios, traiga, Señor, esa sanidad divina para su cuerpo, Señor, en la vida de este hermano, Señor, papá de mi hermana Margarita, por Raymond René, por René, Señor, mi Dios. Yo sé que en este momento, si él está orando, ora conmigo, René. Yo sé, amén, que él está pidiendo perdón por todos sus errores, por Señor, cosas que Dios no están bien delante de usted. Usted, Señor, y Dios ve su corazón humillado, arrepentido, usted le perdona. Usted, Señor, le levanta, usted le restaura y empieza a trabajar no solamente en él, sino a restaurar todo lo que sus actos, Señor de Dios, trajeron daño también a la familia. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Yo sé que si su hijo se está humillando, está pidiendo perdón, usted, Señor, le perdona, usted le restaura. Usted le levanta y usted restaura todo, Señor, en la vida de ellos, Señor, por amén, hermana Maldonado, por su hija, Señor, aleluya, por ese dolor de cerebro, por mi Dios, no sé lo que esté ocasionando este dolor, no sé la razón por la cual tenga ese dolor en su cerebro, Señor, pero usted sí lo sabe, usted, Señor, la conoce. Ahí donde está, oramos y pedimos también para que usted, Señor, traiga, Señor, sanidad divina a su cuerpo en el nombre de Jesús. Por sus deudas, Señor, mi Dios, yo sé que usted la está enseñando, le está dando una lección, la está, mi Dios, Padre, enseñando, mi Dios, aleluya, que tenemos que aprender a ser buenos administradores suyos, Señor. Con todo ello ya pide perdón, Señor, sabe y reconoce también, probablemente, mi Dios, que esas deudas, Señor, fueron origen de algo, una necesidad, no sé, mi Dios, tuvo que recurrir. Dios sé, Señor, que usted, Dios, la va a ayudar, usted la va a orientar, la va a guiar, le va a dar los medios, Señor, para que ella salga adelante de esta condición. Por Antonia Arriaga, Señor, por sanidad también, no sé cuál sea su necesidad, pero usted la conoce. Antonia, créele al Señor, pídele con fe, amén, humíllate a él, Dios te escucha y Dios tiene, amén, un tiempo determinado para traer este milagro en tu vida. Por Daisy, amén, por su operación, Señor, no sé qué clase de operación sea, pero tú también sí lo sabes, Señor, está causando molestia, dolor, no sé, Padre, no la deja dormir. Con todo ello, Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted traiga, Señor, restauración, quite todo dolor, toda molestia en esta operación, Señor, de su hija Daisy. Por Carolina Jiménez, Señor, por un trabajo, amén, y por su familia Jiménez Miranda. Padre, yo sé que usted puede abrir las puertas, Señor, Padre, para otorgarle una labor, un trabajo a su hija, Señor, Carolina. Yo lo creo, Dios, créele, hija, créale, hermana, créale a Dios, créale a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Él está tomando esta petición y está oyendo y está, amén, recibiendo esta petición suya, hermana Carolina, amén, por un trabajo. Dios la va a ayudar, Dios va a abrir, amén, aleluya, esas puertas de oportunidad, como cuando, no sé, el Señor lo sabe, amén, pero créale que su trabajo esté seguro, amén, y también su familia, amén. Jiménez Miranda es bendecida. Gracias en el nombre de Jesús. Continuamos, hermanos. Qué bonita palabra hemos recibido por parte de Dios. Es importante que la gente sepa que tenemos a un Dios que, más de ser un Dios, también es nuestro Padre.
hoy en día muchas religiones han puesto a Dios como un sujeto que nada más es de reglas y de orden y que pues solamente se preocupa en cómo nos portamos y qué estamos haciendo y por qué lo hacemos, en vez de un Dios de amor que se preocupa más en cómo te sientes y cómo estás. Entonces, el amor de Dios es tan alto, tan grande, tan ancho y tan profundo que no hay conocimiento que pueda descifrarlo, y sobre todo que Él perdona los errores de cada uno, ¿no? Que hacemos lo que hacemos, nuestros pecados nos sana, nos limpia, nos levanta, y Él siempre va a estar con nosotros porque Él es un Dios fiel, porque Él es nuestro amigo, y pues de eso trata esta canción. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día tentaciones vienen, me llaman, día tras día preocupaciones vienen, me llaman.